La respiración celular es una ruta bioquímica cuyo propósito es lograr que las células degraden moléculas de carbohidratos, proteínas o lípidos y así obtener energía en forma de moléculas de ATP. Todas las células vivas, sin excepción, tienen que experimentar la respiración celular. Este proceso tiene dos fases. Una que se desarrolla en ausencia de oxígeno, la anaeróbica, y otra aeróbica, que se produce con intervención de oxígeno. Pero para entender todo lo concerniente a la respiración celular, debemos comprender varios términos técnicos usados en el mundo de la bioquímica. Destacaremos uno en particular, que es el ATP. El ATP, adenosintrifosfato o trifosfato de adenosina, es la molécula orgánica portadora de la energía primaria para todas las formas de vida como bacterias, mohos, algas, vegetales y células animales. También es fundamental para procesos vitales de macromoléculas complejas como el ADN, ARN o las proteínas. Se podría decir que el ATP es la moneda de energía de las células vivas. La estructura molecular del ATP está compuesta por una molécula de adenina, mejor conocida como base nitrogenada, que se enlaza a un átomo de carbono de una molécula de ribosa, es decir, pentosa, azúcar que simultáneamente tiene enlazados 3 iones de fosfato a otro átomo de carbono. Esta estructura responde a la fórmula molecular que estás mirando ahora mismo. Continuando con el tema, detallemos en qué consiste la respiración aerobia. La respiración de tipo aerobia o aeróbica es un modelo de metabolismo que necesita la intervención del oxígeno. Consiste en intercambiar gases con el ambiente y es un proceso que puede llevarse a cabo de diferentes formas dependiendo del ser vivo en cuestión. Los seres vivos obtienen energía de las moléculas orgánicas, donde el carbono es oxidado y el oxígeno es empleado como oxidante. Para que esta tarea suceda, el oxígeno atravesará las membranas biológicas de la célula, primero la membrana plasmática, después las membranas mitocondriales para unir electrones y protones. De esta manera, se formarán átomos de hidrógeno y por medio de ellos, agua. La respiración aerobia tiene dos etapas, de las cuales la primera fase es la glucólisis, que tiene lugar en el citosol o citoplasma celular y es considerada como anaerobia y sucede al momento que la molécula de glucosa se oxida y se divide en dos moléculas de ácido pirúvico. Estas moléculas de ácido pirúvico son conducidas a las mitocondrias, donde serán oxidadas con el oxígeno para aportar energía y dióxido de carbono. El ácido pirúvico también es conocido como piruvato, y su oxidación en el interior de las mitocondrias se produce durante la fase denominada ciclo de Krebs. También se le conoce como ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico. Se trata de una serie de reacciones químicas de suma importancia que forman parte de la respiración celular de toda aquella célula aerobia. El ciclo de Krebs sucede en la matriz mitocondrial de células eucariotas. El ciclo de Krebs forma parte de la vía catabólica que produce la oxidación de hidratos de carbono, aminoácidos y ácidos grasos hasta generar dióxido de carbono, CO2, y agua, H2O, para, de esta forma, liberar energía, es decir, ATP. Mediante el ciclo de Krebs también surgen precursores para variadas biomoléculas como aminoácidos. Es por esto por lo que se considera una vía anfibólica, es decir, catabólica y anabólica a la vez. En el ciclo de Krebs demuestra cómo el citrato es pieza clave para tener completo el engranaje metabólico. Y es que a través de este proceso se manifiesta que el citrato es derivado del piruvato
teniendo como producto final el oxaloacetato o ácido oxaloacético, complementando así lo que se conoce como el ciclo del ácido cítrico. Es en la cadena transportadora de electrones, otro proceso integrante de la cadena respiratoria, en donde ocurre la fosforilación oxidativa. A través de esta función se oxidan los cofactores que anteriormente se redujeron en el ciclo de Krebs, y los electrones que ellos ceden son trasladados a lo largo de las etapas de reacciones de oxidación, reducción, hasta el aceptor final de electrones, que es el oxígeno. En este proceso es donde se produce la mayor producción de energía metabólica. Ahora veamos qué es la respiración anaerobia. La respiración anaerobia no requiere oxígeno y ocurre tanto en células procariotas como eucariotas. Durante su proceso, se oxida la glucosa para obtener energía. Esto genera compuestos intermedios que aún contienen parte de la energía. Este tipo de respiración produce menos energía de lo que produce en la respiración aerobia, ya que por cada molécula de glucosa se producen 2 ATP. Un aspecto importante de la respiración anaeróbica es el potencial de reducción, el cual se refiere a la tendencia de la adquisición de electrones que las especies químicas presentan en relación con una reacción redox. Como se menciona, la respiración aerobia depende de una etapa anaerobia denominada glucólisis, que ocurre en el citosol o citoplasma celular y sucede al momento que la molécula de glucosa se oxida y se divide en 2 moléculas de ácido pirúvico, moléculas que, tanto en células musculares como en bacterias y levaduras, pueden continuar en un proceso denominado fermentación. Esto se trata de un proceso catabólico, es decir, que se rompe una molécula en componentes más simples, que ofrecen como resultado un compuesto orgánico y la generación de energía química en forma de ATP. La fermentación fue descubierta por el químico francés Louis Pasteur, quien, además de este importante descubrimiento, generó importantes avances en ramas de la química y microbiología como la pasteurización. En la fermentación, la única vía de extracción de energía es la glucólisis, es decir, la ruptura de la molécula de glucosa que produce piruvato. Existen diversos tipos de fermentación, pero de acuerdo con el tipo de producto, la fermentación puede dividirse en términos generales en láctica y alcohólica. La fermentación láctica se basa en una oxidación parcial de la glucosa, llevada a cabo por bacterias lácticas o por las células que conforman el sistema muscular en animales, ante la carencia del oxígeno. Así se logra la obtención de ATP. La desventaja es que simultáneamente se produce ácido láctico, lo que en un cuerpo humano generará fatiga y dolor muscular. La fermentación alcohólica se logra principalmente a través de levaduras que, a partir de ciertos azúcares, se produce una cantidad de alcohol, etanol, dióxido de carbono y ATP. Este es el procedimiento necesario para elaborar las bebidas alcohólicas. Otros tipos de fermentaciones son la acética, butírica, butanodiólica y propiónica. Desde la perspectiva energética, durante la fermentación no se produce energía en forma de moléculas orgánicas, por lo que la producción de 2 moléculas de ATP ocurre durante la glucólisis, proceso deficiente en la producción de ATP a partir de una molécula de glucosa, comparado con la aerobia, que produce al final del proceso de 36 a 38 moléculas de ATP.
Así llegamos a la parte final de este video. Lo que vimos resulta ser la punta del iceberg de lo que es la respiración celular y la fermentación. Sin embargo, esperemos que la noción que ahora tienes sobre este tema sea la llave que abra tu interés para adentrarte en el estudio del fascinante mundo de la biología.